Vamos a levantar nuestra Biblia en alto. Vamos a poner arriba donde siempre tiene que estar y decimos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Verdad que sí? Amén. Vamos por favor al capítulo 2 de Romanos y vamos a estar leyendo del verso 12 al 16. Romanos 2, del 12 al 16. El libro. Romanos capítulo 2, versos del 12 al 16. Le doy algo de tiempo para que por favor me acompañe, llegue hasta ese texto. Y vamos a leer, le pido que usted siga el texto con la vista. Dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley también serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Voy a pedirle que cierre sus ojos, incline su cabeza y vamos a rogar que el Señor añada a la lectura su interpretación. Dios, en esta hora estamos delante de tu presencia con el ruego, en humillación delante de ti y con el deseo en el corazón de ser enseñados por tu palabra. Permite, Señor, que tu Espíritu descienda en esta mañana y podamos recibir el auxilio de tu instrucción, de tu exhortación, Señor. Que podamos ser redarguidos por tu palabra, por tu entendimiento, y que sea la intención de lo que tú escribiste en estos versos, lo que nosotros podamos aprender hoy. Que haya entre nosotros, Señor, vida por tu palabra, arrepentimiento por la exposición de tu Espíritu Santo, Señor, y que haya sobre todo glorificación a tu nombre, cuál es el propósito en todas las cosas. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Antes de que ingresemos a profundizar en este texto, quiero leerles una experiencia que quedó anotada en este libro. Es el comentario al Nuevo Testamento por John MacArthur, y quien hace una ilustración que creo oportuna para que nosotros podamos también ingresar a lo que nos dice este texto. Esta experiencia es una circunstancia de la vida real, por eso quiero que le ponga atención para que medite en ello y sea la base sobre la cual vamos a ingresar. Un hombre a quien conozco representa una ilustración excelente de la forma como Dios honra al que emprende una búsqueda genuina de Él. Este hombre creció en una de las tribus más primitivas de África. Debido a que fue necio e incorregible de niño, con frecuencia hacía que se quedara fuera de la casa cuando la familia tenía invitados. Aunque era castigado con severidad por la tribu, así como por su madre, él persistía en actos de travesuras, sin sentido e incluso hasta la crueldad. Él cuenta ahora que se sentía culpable y apesadumbrado en su corazón, incluso mientras cometía las travesuras. Pero parecía como si no pudiera detenerse en hacerlo. Él sabía que había algo que andaba muy mal en su vida y con cierta frecuencia se adentraba en la selva para golpear su cabeza contra un árbol y gritar: ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué hago cosas tan malas? En más de una ocasión contempló la posibilidad de suicidarse. Cierto día, uno de sus amigos regresó de hacer una visita a la costa. Entre las muchas historias fascinantes que contó,
estaba la de algunas personas que se juntaban todos los domingos para cantar y hablar. Cuando el muchacho preguntó a su amigo por qué se reunían estas personas, este le dijo que ellos cantaban y oraban al Dios que había creado el mundo entero. Ellos llamaban a su Dios Padre y creían que escuchaba y que respondía a sus oraciones. Con esa pequeña porción de conocimiento del Señor, el niño del que tanto se lamentaba la tribu decidió orarle a ese mismo Dios. Nunca había escuchado orar a nadie, relató, pero decidí hablarle a ese Dios como si fuera mi padre. No puedo explicar lo que sucedió, pero fue una experiencia emocionante. Yo quería conocer más acerca de este Dios, pero en nuestra aldea no había quien supiera algo de él. Así que durante 2 años seguí orando por mí mismo todos los domingos, esperando que algún día llegara alguna persona para contarme acerca de ese Dios. Mientras estaba trabajando en un proyecto de carretera del gobierno, visitó a su primo en una aldea donde había nacido y descubrió para su gran sorpresa y deleite que un grupo de personas se reunían allí los domingos para cantar y orar al Dios del cual había escuchado. Estaba emocionado, dice él. No podía esperar para que fuera el domingo. Esa mañana me senté en la parte de atrás y escuché a un hombre hablar acerca de Dios por primera vez en mi vida. Descubrí que era mucho más maravilloso de lo que yo había imaginado. El predicador dijo que Dios amó al mundo tanto que envió a su único hijo Jesús para llevarse mis pecados. Me pregunté si él sabía lo terrible que yo era. Me pregunté si él conocía las cosas horribles que había hecho en mi aldea. Pero el predicador dijo que sin importar lo que hubiera hecho, Dios estaba dispuesto a perdonarme y dejar mi corazón completamente limpio. Yo sabía que todo eso era pura verdad. Debido a que ese joven estuvo buscando genuinamente a Dios, cuando por fin pudo escuchar el Evangelio, el Espíritu Santo confirmó en su propio corazón anhelante que en efecto esa era toda la verdad. Él supo que Dios había atendido sus oraciones y que le había enviado a un lugar donde pudiera escuchar el mensaje de salvación. Esa mañana, dijo, le di mi corazón a Dios. Testifica el hombre. Y fue lindo saber que él también tenía un hijo y que él era un padre en realidad, tal como yo había estado orando durante todo ese tiempo. Este es un testimonio que nos da la base de lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y vamos a estudiar 4 aspectos importantes que están en esta porción que hemos leído. Vamos a entender primero que todas las personas, todos los seres humanos, toda la gente, toda persona que ha vivido, que vive y que vivirá, ha pecado. Y esa es una realidad que muchas veces conocemos, pero nos cuestionamos en ciertos momentos. Nos cuestionamos en ciertas circunstancias y para ciertas personas. De pronto podríamos pensar que en una aldea allá en África Central, donde nunca ha llegado el Evangelio, una tribu, un grupo de personas no tiene pecado, no ha cometido pecado. Porque no conocen acerca del pecado, porque no les ha llegado el Evangelio, no les ha llegado la Biblia. Podríamos pensar de pronto que un niño no tiene pecado, que un bebé no tiene pecado. ¿Por qué? Porque no conoce, no tiene conciencia todavía. Sin embargo, vamos a estudiar esta mañana que la Biblia nos declara que toda persona, independientemente de su condición, de su edad, de su lugar en donde haya vivido o las condiciones que le rodeen, toda persona ha pecado. Verso 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esto nos habla de un grupo de personas.
Y un primer grupo de personas son los que han pecado sin ley. Y vamos a tratar de expresar un poco acerca de este texto. Aquí lo que habla el texto, la referencia a la ley que dice que algunos han pecado sin ella, es a la ley que el Señor ha dejado escrita y que fue transmitida al pueblo judío por medio de Moisés. Podemos hablar que es la misma ley que nosotros recibimos hoy. Esta que está escrita en las palabras del texto bíblico es a la que se hace referencia acá. Y resulta que nos vamos a encontrar que hay personas que fuera de lo que aquí dice, de lo que aquí está escrito, aún así son pecadores. Ignoran por completo este primer grupo de personas lo que dice la ley de Moisés. Nadie les ha hablado, nadie les ha expuesto, nunca se les ha comunicado la ley que está escrita y que nosotros sí conocemos, y que particularmente en el texto sí conocían los judíos, porque Pablo lo que trata es de poner en perspectiva precisamente el grupo de los judíos. Este grupo de personas ignora por completo la ley, pero esta ignorancia de la ley no es una excusa, no es un pretexto, no es una tabla de salvación para la culpabilidad de su pecado. Vamos a ponerlo en un término diferente. Por allá en Europa Central, los vehículos tienen que circular no a la derecha, sino a la izquierda. ¿Ve? Y si proponemos que Jaime Rivera se va para allá, por ejemplo Inglaterra, y renta un vehículo y se monta en el vehículo y empieza a manejar, yo no puedo manejar por la derecha porque provocaría cualquier cantidad de accidentes. Allá se maneja al revés de lo que se maneja aquí. ¿Ve? Incluso el volante está precisamente al otro lado. Pero el hecho de que yo no conozca la ley de allá no me exime para que tenga que cumplir esa ley. Y si la infrinjo, igual tengo que recibir el castigo que está dictado en la ley, independientemente de que la conozca o no la conozca. Solo por poner un ejemplo. Eso mismo acontece con la ley que está escrita. La ley de Jehová está dada para todo ser humano y no es un pretexto el no conocerla para ser culpable de ella. El problema de la ignorancia de la ley es que provoca que el hombre se deje llevar por sus propios pensamientos, por la cosecha propia de su mente, de sus propias elucubraciones mentales, de sus propias construcciones mentales, de sus propios pensamientos. Y cuando el ser humano pone sus propios pensamientos, olvidando, dejando de lado la ley del Señor, entonces se convierte en un transgresor de esa ley. El problema es que los que no conocen la ley escrita, sí tienen la ley sobre ellos. Incluso muchas veces esa ley es producto de lo que ellos mismos han vivido. Los que ignoran la ley de Jehová se rigen por alguna otra ley. Hasta las tribus, vean que esta tribu es allá, en África Central, de la que leíamos hace un rato, esa tribu tenía unas normas de comportamiento, incluso para los niños. Y si los niños no se comportan como dice la tribu, entonces son disciplinados, son castigados. Así que vea que aún los que ignoran la ley de Jehová tienen alguna ley que seguir y esa ley que tienen que seguir la transgreden. Esa ley que tienen que seguir la incumplen. De tal manera que aún frente a su propia ley, igualmente siguen siendo culpables. Porque hay algo muy interesante. Decía San Agustín la siguiente frase, dice, no sé por qué,
Pero lo que despierta la concupiscencia es más apetecible cuando lo prohíben. El ser humano tiene algo intrínseco, algo inherente, que hace que le guste transgredir la ley, ¿no es cierto? Que le hace y le provoca que todo aquello que sea prohibido, mejor vamos a hacerlo. Entonces decía San Agustín, no sé qué es lo que pasa con el ser humano, pero que cuando algo es prohibido, le resulta más apetecible, porque le voy a decir algo, la ley lo que hace es provocar en el hombre el deseo de transgredirla, de incumplirla. Preguntémosle a Adán y Eva. Así que si solamente hay una pequeña porción, una pequeña luz, solo hay un único precepto que el ser humano puede entender, alejado, completamente ignorante de la ley escrita de Dios. Pero si algo aprendió, llámese obediencia a sus padres, llámese el buen comportamiento, llámese no matarás, en cualquiera de sus formas primitivas, un ser humano sabe que hay algo que es lo que la ley le exige y no lo hace, ya es un pecado. Ya lo es. Y cada uno de nosotros seremos juzgados, ¿sabe por qué? Por la cantidad de conocimiento de esa ley que hayamos podido recibir. Adán y Eva solo tenían una única prohibición, una, nada más una. No tenían todas las normas y todo el cuerpo legal que el Señor ha puesto sobre nosotros, sino que tenían solamente una única regla que observar. Y justamente fue la que transgredieron. Y por esa única fueron juzgados. Ahora nosotros que tenemos un compendio de ley amplia, completa, son 66 libros, con mucho más razón de pronto podríamos pensar en que nuestro juicio se acerca. Así que partimos de un primer supuesto. Aunque no hayas escuchado la ley, aunque el ser humano no haya tenido conocimiento de la ley escrita, eso no evita el juicio. No es excusa. Por favor, vamos a Lucas, capítulo 12, y vamos a leerlo en las propias palabras de nuestro Señor Jesús. Lucas 12, y voy a leer del 47 en adelante. Al que oye mis palabras y no las guarda, algo sucede con esta versión, ¿verdad? Vamos, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, porque la palabra he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cristo viene y dice, yo no vine a juzgar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Entonces, ¿por qué motivo es que los seres humanos van a ser juzgados? Leamos verso 48. El que me rechaza y no recibe ¿qué? Mis palabras, ya tiene quien le juzgue. ¿Quién le juzga? Dice Jesús. La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Las palabras de Jesús, la ley de Jesús, es la misma ley a la que está haciendo referencia todo el texto bíblico. Esa es la que provocará el juicio de Dios. Entonces seremos juzgados por ella. Ahora vean qué interesante, regresando a Romanos capítulo 2, verso 12, porque todos los que sin esa ley han pecado, sin esa ley también van a perecer. Aquí el perecer que se usa
no es un perecer de finalizar su existencia. No es la idea de que ahí se terminó la existencia de esa persona. No. El perecer que es aquí es una referencia a una perdición eterna. ¿Sabe qué dice Juan 3:16? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. ¿Se da cuenta de la referencia de perdición? No se pierda, no perezca, sino que sea salvo. Esa es la referencia que se está haciendo en este texto. Y muy interesantemente dice, todos los que sin ley han pecado. ¿Sabe qué significa pecado? Aquí el texto nos habla de una palabra que implica errar en el blanco, no dar en el blanco. Todo aquel que no dio en el blanco cumpliendo la ley es pecado. En cualquiera de sus puntos es pecado. El que no le atinó, el que no dio exactamente donde tenía que dar, el que no cumplió exactamente, eso es pecado. O dicho de otra manera, más fácil para entenderlo en nuestro propio argot, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así que todos los que sin la ley de Jehová pecaron, ya estamos muy claros, son un grupo de personas que van a perdición eterna. Pero habla de otro grupo, y todos los que bajo la ley, todos los que se han metido, todos los que tienen a la ley por encima de ellos, todos los que ya conocen los mandamientos del Señor, y los que levantan el texto y dicen, lámpara es a mis pies, tu palabra. Es porque ella está en alto y yo estoy debajo de ella. Es una relación muy, muy clara. Todos los que estamos bajo la ley y pecamos, por esa ley vamos a ser juzgados. Entonces aquí se incluye a toda la humanidad, ¿se da cuenta? Metemos a los que no conocen la ley, aun si estos pecan sin conocimiento, perecerán. Pero los que pecan teniendo conocimiento, estos van a ser precisamente juzgados por ese conocimiento que tiene. Si la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, y yo enciendo la lámpara y alumbro, mi camino no puede ser de tropiezo. ¿Me doy a entender? Pero si con la luz y esa lámpara encendida yo caigo y tropiezo, el culpable soy yo. Porque la luz me explicó claramente cómo es el camino. La lumbrera está puesta en alto precisamente para que yo tenga claridad de qué es lo que tengo que hacer, por dónde debo ir, dónde están los peligros, los obstáculos para no caer. Así que si caigo, es porque no atendí a la luz. Es porque pasé por alto o bien no quise guiarme por lo que decía la lámpara. Está bien fácil, ¿verdad? Los que pecamos conociendo la ley, incluso Hebreos nos hace una relación muy interesante. Quiero que vayamos allá, capítulo 6 de Hebreos. Todavía para que vea que la sanción para los que conocemos es más grave. Hebreos 6, yo voy a leer del 4 al 6, dice, porque es imposible, y no lo dice Jaime Rivera, lo dice Dios a través del texto, porque es imposible, y otra vez, porque es imposible, el énfasis ese lo doy yo, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ¿cuál don celestial? Ese de haber sido iluminados, de haber conocido y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
¿Por qué partícipes? Porque la única forma que yo conozca es que el Espíritu Santo me ilumine. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, ¿ve? Se confortaron cuando estaban tristes y la palabra les animaba. Y los poderes del siglo venidero, verso 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible que aquellos que ya conocieron, que fueron redarguidos, que gustaron del don celestial de conocer la verdad y que incluso degustaron de estar entre nosotros y recaen, ¿qué dice? Es imposible que nuevamente vengan al arrepentimiento. Ya no hay más sacrificios. Ya conocieron que Cristo murió por ellos. Ya degustaron, ya estuvieron, pero se fueron. Es imposible, ya no hay más que hacer. Y el imposible lo pone Dios, no lo ponemos nosotros. Así que resumimos lo siguiente: el conocer la ley de Jehová no nos justifica el pecado tampoco. Si el primer grupo que no conocía la ley quería justificarse, el que no tenía la ley para justificarse de su pecado no le fue posible. Ahora nosotros que tenemos la ley, tampoco nos vamos a justificar de nuestro pecado por ser los que tenemos la ley. Y el verso 13 nos termina de sacar de esta aparente contradicción. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vamos a aclarar un punto acá. Los oidores de la ley. ¿Qué es oír? No es escuchar. Oír significa percibir sonidos. ¿Ve? Algunos venimos a la iglesia y oímos, percibimos, pero no escuchamos, no atendemos. ¿Verdad? Entonces no son los que perciben la palabra de Dios, los que son iluminados con ese conocimiento, los que se justifican delante de Dios. Esos no son justos. Así que ninguna ganancia tenemos usted y yo con referencia a otro que nunca haya tenido la ley. Ninguna ganancia tenemos si somos simplemente oidores. Nada ganamos. ¿Y sabe por qué? Porque en el contexto los judíos creían que por ser los depositarios de la ley de Jehová, ellos iban a ser justos delante de Jehová. Solo porque la tenían la ley, solo porque oían la ley, solo porque eran descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Solo por eso ellos se creían ya justificados delante de Dios. Pero el Señor les hace aquí una aclaración y les dice, es que los oidores no son nada justos delante de Dios. Así que el oír la ley no nos justifica, sino los hacedores. Y aquí otra vez vuelve a incluir los dos grupos. El que hace la ley de Jehová, sea que la conozca o que no la conozca. Sea que la tenga o que no la tenga. El que hace la ley de Jehová, ese será justificado. Vamos a Santiago, capítulo 1, y vamos a leer en Santiago, en el verso del 22 al 24. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántas veces pasa que de pronto nos dicen una palabra y uno dice, sí, es cierto, tienes razón? Y me señalan un pecado y digo, uy, tienes razón, eso Dios me está diciendo que lo tengo que cambiar. Pero salgo de aquí y sigo exactamente igual.
pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Cuando llegamos a la palabra hace un procedimiento de espejo. Te revela quién eres. Entonces usted considera y comienza a ver todas sus imperfecciones, todos sus pecados, todo eso que es corrupción en su vida. Cuando usted lee la palabra, cada día se va enterando y va viendo más cosas, porque la palabra cumple un efecto reflectivo. Muestra su pecado. Eso hace la ley de Jehová. Ahora, el grave problema con el espejo, ¿cuál es? Que en el momento en que yo me quité del espejo, ya se me olvidó de dónde es que estaba la imperfección que tenía. Ya se me olvidó dónde tenía la manchita, ya se me olvidó dónde tenía la arruga, ya se me olvidó dónde tenía, en fin, todo eso que consideramos una imperfección. Y seguimos siendo tal como éramos anteriormente. No. ¿Qué es lo que debemos de hacer con la ley de Jehová? No solamente oírla, sino ponerla en práctica. Porque el Señor va a venir un día a hacer un juicio sobre todos y cada uno de los seres humanos, y ese juicio va a decir, mire, esta es mi ley. ¿Qué hizo frente a ello? Y aquel se va a querer excusar diciendo, Señor, yo no la conocía. No es cierto, usted sí tenía una poca iluminación de ella, pero la tenía. Y el otro va a decir, Señor, yo guardé celosamente de exponer y explicar tu palabra, y el Señor le va a decir, sí, pero ¿qué hizo de todo eso que está ahí escrito? Ese es el grave problema con el que se enfrenta el ser humano. Pero voy a llevarlo más allá. Voy a llevarle más allá, porque si una sola persona puede ser justificada por cumplir la ley, esa debe de ser toda, absolutamente, toda la ley de Jehová. La Biblia dice que el que es transgresor de un solo de los mandamientos de la ley de Jehová, automáticamente es culpable de haber transgredido toda la ley completa. ¿Ve? Así que yo creo que si hacemos una pequeña retrospectiva nosotros, cada uno de los que estamos aquí, disculpando quizá el término no usado como debe de ser, pero bueno, para que entendamos el concepto, si hacemos un análisis propio y profundo, si somos honestos, nos damos cuenta que al menos hay un mandamiento que hemos transgredido, ¿no es cierto? ¿O hay alguien aquí que diga, no, yo he cumplido absolutamente todos y cada uno de los mandamientos del Señor? Si hay alguno, por favor, revélenme. Si no, ok, todos estamos en el mismo grupo, ¿verdad? Y como tales, vuelvo al texto, leamos el 13. Si no, los hacedores de la ley serán justificados. Pregunto, ¿alguno de nosotros tendremos la calidad de justificados por haber cumplido toda la ley? Ninguno. Tenemos un problema. ¿Sabe cuál problema tenemos nosotros? Que se nos dieron una cantidad de normas y una ley y ninguno la pudo cumplir. Por ende, ninguno puede ser justificado. Ahora sí tenemos un grave problema. Porque cuando venga Dios, nadie va a poder salir a decirle, Señor, yo sí soy justificado, porque nadie ha cumplido toda la ley. Tenemos un grave problema. ¿Qué hacemos, hermanos? Tenemos un Dios que nos da una ley y la ley de Jehová es perfecta, y resulta que no hay uno solo que se pueda mantener de pie diciendo yo cumplí todo, para poder ser justo ante Dios. Ahora sí que tenemos un grave problema. Sobre todo tenemos un grave problema cuando avanzamos una página, avanzamos unos versos ahí en capítulo 3 y verso 20, y nos dice el mismo Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué?
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ningún ser humano, así que nadie se presuma haber cumplido toda la ley, porque Pablo declara que ningún ser humano por las obras de la ley será justificado. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Cómo llegamos a ser justos delante de Dios entonces? Ya sabemos que cumplir toda la ley no nos justifica delante del Señor. Por algo muy sencillo, eso es imposible. Así que no busque esa ruta. Hermano, no pretenda nunca ser justo delante de Dios por cumplir todos los mandamientos. Ese no es el punto. Estamos errados. Y algunos de nosotros quizás hasta con H, ¿no? Pero bueno. Solo hay un camino para ser justo delante de Dios. Así que esto ya lo resolvió el Señor sin ningún problema para usted y para mí. El único que puede ser justificado delante de Dios es aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo y nada más. Solo ese es el que, trayendo su vida a las aguas de salvación en Cristo, puede declararse justo delante de Dios. Solo ese camino y no hay otro. La ley no tenía como propósito justificar al ser humano nunca. La ley tenía como propósito mostrarnos el carácter de Dios, decirnos cuál es la voluntad de Dios, saber cuál es nuestro caminar delante de Dios. La ley tenía como propósito saber cómo a Dios le gusta que usted y yo nos comportemos. Insisto, la ley tenía como propósito mostrarnos cuál era la voluntad de Dios. Por eso la ley es perfecta, porque nos dice cómo Dios quiere que nos comportemos, que seamos, que vivamos, que nos tratemos y, por supuesto, cómo quiere Él que nosotros nos relacionemos con Él. Porque la ley tiene un problema. Vamos a ver, verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Reitera el Señor qué es lo que pasa con la ley. Ya sabemos lo que pasa con la ley de los que la conocemos, ¿verdad? Todo aquel que conoce la ley de Jehová y él transgrede uno solo de sus mandamientos es culpable de ese pecado delante de Dios y nunca será justificado. Pero aquellos, los gentiles, los que no conocen la ley de Jehová, cuando por su propia naturaleza, cuando su propia producción natural, no por conocimiento, sino por propia iniciativa, hace lo que dice la ley de Jehová, ya automáticamente ese que no conoce la ley se convierte en ley para sí mismo. Pongamos este ejemplo. Este joven que leíamos al principio en la semblanza que nosotros estudiábamos, dice que él sabía dentro de sí mismo que había algo que estaba mal. Y se golpeaba la cabeza para ver qué era lo que estaba mal, porque sabía que había algo mal. Y por naturaleza comenzó a hacer algo que era bueno. Comenzó a orar. De sí mismo nació la intención de comunicarse con ese Dios que allá en algún grupo alguien oraba, aunque él no sabía cómo. Porque por naturaleza comenzó a hacer cosas buenas. Y hay personas que hacen cosas buenas por naturaleza, ¿no es cierto? Y no quieren nada con Dios, pero hacen cosas buenas. Hacen lo que dice la ley de Jehová. ¿Cuántas personas, por ejemplo, le da de comer a los pobres? Ya están haciendo lo que es bueno delante de la ley de Jehová. ¿Cuántas personas respetan la autoridad de sus padres? Y no son personas que hayan sido justificados delante de Dios. ¿Cuántas personas repudian, por ejemplo, la violencia, el homicidio, en fin, todas esas cosas? Por naturaleza lo hacen.
Y si usted habla con esas personas, dice, ¿por qué usted está en contra de, o por qué usted no permite que la gente ande matando a otros? ¿Y qué le van a decir? ¿Por qué? ¿Que eso es malo? Sí, pero ¿por qué es malo? Sí, porque es malo, está cortando la vida, en fin, empieza a decirle un montón de cosas, ¿no? Porque el ser humano por naturaleza, ahí, en lo interior, adentro, ya sabe. Y comienza a hacer las cosas que son buenas delante de la ley. Y con solo 2 o 3 de esas cosas que haga, ya el Señor va a venir a pedirle cuentas por esas cosas que ya sabe. Porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tienen la ley, son ley para sí mismos. Esa es la ley que Dios le va a venir a pedir a cada ser humano. Mire, usted supo que era bueno hacer esto y esto y esto. Bueno, ¿por qué no lo hizo? No le va a decir, dígame lo que dice el Salmo capítulo 1, porque no conocía la ley. Le va a decir, usted sabía que era bueno hacer esto y no lo hizo. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. ¿Se da cuenta que es la misma dosis que nos aplica a cada uno de nosotros? O le va a decir, usted sabía que era malo hacer esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo hizo? No le va a decir, mire, dígame cuál es la cita o dónde está eso escrito ahí en el libro de Romanos. No le va a decir eso, porque no conoce la ley. Vamos a poner la ley a un lado y le va a decir, usted sabía que era malo matar, ¿por qué mató? Así que los que no tienen la ley de Jehová, cuando por naturaleza hacen lo que es de la ley, ya están mostrando en ellos la obra de la ley. Verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Es que el Señor, esa obra de la ley la escribió en el corazón de todo ser humano. Por eso es que puede venir a juzgarlos a todos. Con justicia los va a juzgar a todos. A los que conocían la ley escrita o a los que no conocían la ley escrita, pero cuya obra estaba en el corazón debidamente escrita. Dando testimonio, dice el verso 15. Dando testimonio su conciencia. Aquí entra en juego algo que discutían aquí los pastores el otro día, ¿verdad? La conciencia. ¿Sabe qué es la conciencia? Es la habilidad que tiene el ser humano para saber qué es bueno y qué es malo. Eso se llama conciencia. La conciencia le dice lo que está bien y lo que está mal a todo ser humano. Y eso fue algo puesto por Dios, precisamente sobre el cual va a venir el juicio posteriormente. Dando testimonio su conciencia, y dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, sus razones. El ser humano, cuando va a hacer algo, ya sabe antemano si es bueno o malo. Ya sabe. Ya sabe. Nadie puede alegar ignorancia en ese punto. Bueno, quizá esas personas que tienen algunos problemas, no sé, a nivel mental o qué sé yo. Pero eso dejémoselo al Señor, esa porción por allá. Hay algo que sí es cierto. Usted sabe cuando va a hacer algo si es bueno o malo. Y si usted tiene la ley de Jehová, todavía lo sabe más claramente. Lo tiene bien dispuesto de parte de Dios. Pero si no sabe la ley de Jehová, igual el que anda ahí afuera y que no conoce, que nunca nadie le ha hablado nada, ya sabe cuando va a hacer algo, si eso es bueno o si eso es malo. Por eso dice que su propia conciencia les da testimonio y acusándoles o defendiéndoles los razonamientos, sus propios pensamientos, su propio proceder. Esto nos hace llegar a una conclusión, hermanos. Toda persona, aun los gentiles o los paganos o los ignorantes, todo eso referido a la ley de Jehová. Toda persona está dentro de la ley de Jehová. Nadie está fuera de la ley de Jehová.
Tal vez algunos estarán fuera de la ley escrita y dada a Moisés, recopilada en el texto bíblico, porque no la conocen. Pero aún así, el no conocerla, ya decíamos, no les justificará delante de Dios por haber transgredido la ley de Dios. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Sabe qué es lo que va a venir a juzgar el Señor? Cada uno de nuestros actos conforme a lo bueno y lo malo. El corazón del hombre es de donde emana las buenas obras o las malas obras. Y eso que es secreto y que ni usted ni yo conocemos, porque usted no sabe lo que hay en mi corazón ni yo sé lo que hay en el suyo. Ahora no lo sé, ahora usted no lo sabe. Cuando se manifieste en obra ya sabremos qué había. Pero quien sí conoce eso, lo va a venir a juzgar. Aquí dice claramente, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Lo que está oculto, privado, que nadie conoce, eso es lo que viene el Señor a juzgar. Y eso será juzgado conforme, dice Pablo, a la doctrina, conforme a mi evangelio. Conforme a lo que ya fue revelado, así va a ser juzgado toda persona. Por lo tanto, quiero terminar llevándole a Mateo capítulo 5 y verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si nosotros no somos justificados por una justicia mucho mayor que cumplir toda la ley, que era lo que hacían los escribas y fariseos, si no tenemos una justicia mayor, que es la justicia dada en Cristo Jesús por gracia, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para terminar esta amplia exposición que el Señor nos hace de su palabra? Con la perspectiva de que espero, hermanos, verdaderamente, que no vayamos a volver a pensar que ahora las obras de la ley no valen nada delante de Dios. No, está muy claro que el juicio de Dios viene por sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ley de Jehová. El hecho de que haya justos o justificados aquí en medio de esta congregación no les exime del cumplimiento de la ley de Jehová. Señor, gracias, porque tu palabra es clara y no deja ningún aspecto por fuera. Tu palabra nos habla de salvación en Cristo Jesús y nos habla de justificación por gracia. Pero no desecha también el juicio que se hará sobre las obras, Señor. Y que tanto unos como otros, todos estamos incluidos allí. Gracias, Señor, porque nuestra justicia supera lo que la ley ha determinado, si es que estamos en Cristo Jesús. Pero Señor, si en esta mañana alguno de los que estamos aquí no está en Cristo, ruego que tu salvación venga. Porque aún conociendo o no, la ley va a ser juzgada y requerirá, para no tener perdición de su alma, de la salvación que tú das en Cristo. Porque no viniste a condenar al mundo, Jesús, sino viniste para que el mundo fuese salvo, precisamente por tu entrega en la cruz del Calvario. Ahora nosotros, Señor, en esta hora, reconocemos y alzamos todo tu precepto, tu mandamiento, tus juicios. Lo enaltecemos como nuestra forma de vida. Y procuramos, Señor, cumplir tus mandatos, no para ser justos ante ti, sino precisamente porque esa es
tu voluntad. Gracias porque lo anhelamos, porque pones el querer como el hacer por tu propia voluntad, por sobre nosotros. Gracias en esta hora, Señor, por abrir tus páginas y nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por todas las cosas. A ti la gloria y la honra, por Cristo Jesús. Amén.